Con información para contarles de un triple homicidio que ocurrió en Cerrillos. Las víctimas son dos hombres y una mujer que fueron acribillados bajo un puente por donde pasa el Zanjón de la Guada. Nicolás Crum, tomamos contacto contigo y nos cuentas más detalles y el contexto además de toda esta situación. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Nico. Hola Mane, hola Pato, ¿cómo están? Sí, bueno, precisamente el contexto aún es algo que se está investigando y donde hay muchas dudas aún, pero como ustedes decían, se trata de un triple homicidio que ocurre en el sector de Lo Errázuriz con Isabel Riquelme, justamente en un sector donde tú decías, Mane, está el Zanjón de la Guada, y precisamente es ahí donde estas personas tenían construido una especie de ruco que ellos mismos habilitaron ahí, y es en ese lugar donde habrían estado compartiendo durante la madrugada de este día viernes, y por razones que aún se investigan y que también se desconoce si fue uno o más atacantes, llegan efectivamente personas y les disparan a estas tres personas en situación de calle que lamentablemente producto de los disparos perdieron la vida en el lugar, y por lo mismo en ese caso se empezó a configurar obviamente esta tesis del homicidio, y por lo mismo tuvo que concurrir en este sentido el equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Por lo mismo empezó una indagatoria apuntando obviamente a un ataque armado. Como ustedes decían, fueron acribilladas estas personas. Se trata de dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad chilena. Tenemos cierta información de algunas de estas personas y eso es lo complejo muchas veces en estos casos, que como son gente en situación de calle, muchas veces estas personas ya perdieron en algunos casos los vínculos o cercanía con sus familias, por ejemplo. Entonces es complejo tener cierta información, pero aún así hemos ido recapitulando ciertas cosas y, por ejemplo, una de estas víctimas fue identificado como Hernán Larraín, una persona en situación de calle que hace harto tiempo vivía también en esta situación, precisamente en ese sector de la comuna de Cerrillos, casi en el límite con la comuna de Maipú, y también esta joven de 23 años, quien, en palabras de su propia madre, ella habría abandonado la casa hace unos 3 años atrás. Es decir, cuando ella tenía 19, 20 años se va de su hogar y empieza a vivir obviamente con estas otras personas ahí en este sector. Aún se indaga, por supuesto, cuál habría sido la motivación de estos atacantes para ir y dispararle a estas personas. Aún no es posible confirmar si es que esto se trata, por ejemplo, de un robo. Preliminarmente lo que el fiscal apuntó es que aún no se puede descartar, pero según los primeros indicios, al obviamente percatarse lo que había en el lugar, no se podía hablar precisamente si es que hubo o no alguna sustracción de especies, por ejemplo, posterior a este ataque o previo al hecho. Lo que sí hay detalles, por ejemplo, de las circunstancias. Estas personas habrían estado compartiendo entre ellas y en el caso de uno de ellos, de uno de los hombres que fue acribillado, prácticamente fue sorprendido por este ataque porque habría muerto finalmente sentado en un sillón, quizás no se pudo ni siquiera percatar de los impactos de bala. Pero también lo que relató el fiscal es que distinta era la situación de la mujer y del otro hombre que fueron acribillados, puesto que ellos sí tenían indicios de haber intentado, por ejemplo, haberse protegido, haber evitado este ataque. Son obviamente circunstancias que se tienen que indagar y que en este caso, como les comentaba, está el equipo especializado de la Fiscalía para poder llevar a cabo la investigación de este tipo de delitos, y por lo mismo también está Carabineros también haciendo las pericias pertinentes para poder dilucidar obviamente si es que hay alguna motivación detrás de esto, si es que hay indicios de alguna rencilla, por ejemplo, que tenían estas personas o no con gente del sector. Lo que sí también pudimos constatar estando en el lugar precisamente es que lamentablemente pasan situaciones que son ajenas, por supuesto, a la normal cotidianidad de ellos. Es decir, muchas veces personas los van a atacar o los van a discriminar únicamente porque son personas en situación de calle, y varias gente allá nos comentaba que ellos puntualmente tenían quizás ciertos problemas, como es habitual lamentablemente en la gente que está en situación de calle, de algún consumo de alguna droga, pero que para ellos, para los vecinos del sector, por lo que ellos tenían claro, no habían quizás indicios de rencillas o peleas, o que no tenían problemas puntuales con alguien. Y es eso también lo que se tiene que investigar aquí, si es que hay detrás algún caso puntual que haya llevado a estas personas a llegar directamente a atacar a estos sujetos que estaban, como tú decías, Mane, en este sector debajo de un puente en el Zanjón de la Guada. Es debajo del puente donde tienen finalmente instalado este ruco y es ahí donde se están centrando las investigaciones. Vamos a escuchar qué señaló Carabineros y también la Fiscalía ECO respecto de este triple homicidio en la comuna de Cerrillos. En un ruco existente bajo un paso sobre nivel del Zanjón de la Guada, todo esto por un comunicado de la subcomisaría Cerrillos. Dos hombres adultos y una mujer adulta, los cuales serían en situación calle, quienes se encuentran fallecidos en el lugar con diferentes impactos balísticos en su cuerpo. De lo anterior se dio cuenta la Fiscalía ECO, los cuales instruyen el trabajo del sitio del suceso por parte de la UCAR y OC9. Existen por dos formas el comunicado. Una es por parte de la subcomisaría, por un llamado anónimo, y otra por la Seguridad Ciudadana de la comuna de Cerrillos, quienes manifestaron que mientras iban pasando por el lugar se encontraron con una persona de situación calle, quienes les manifiesta que en el lugar antes señalado se encontraban 3 personas heridas con impactos balísticos.
Sí, el día de hoy en una ruco de aquí del Sanjón de la Aguada están muertas 3 personas, 2 varones y una mujer, todos mayores de edad, todos de nacionalidad chilena. Está trabajando en este momento la Bocar de Carabineros, pero a simple vista se pudieron comprobar que los 3 fallecidos serían por múltiples impactos de bala. Hay evidencia balística en el lugar y eso es preliminarmente lo que le puedo decir respecto al sitio del suceso. Por lo menos el ruco aparentemente pertenecía o lo habitaba una persona y los otros 2 podrían haber estado de visita. Eso es lo que actualmente se está investigando. Bien, escuchamos entonces lo que señalaba Carabineros y también el fiscal Pablo Sabaj de la Fiscalía ECO, y en este caso, por ejemplo, daba cuenta Carabineros de cómo se da la alerta de esto, y es que finalmente otra de las personas que viven ahí en este sector, que son también otras personas en situación de calle, dan el aviso a un vehículo municipal, y es finalmente este vehículo el que da el aviso directo a la subcomisaría de la comuna de Cerrillos, y ahí empiezan obviamente las diligencias cuando ya se sitúan en el lugar tanto Carabineros con su equipo especializado como también el Ministerio Público. Y en este caso lo que también señala el fiscal es que la persona que vivía habitualmente ahí es Hernán Larraín, que nosotros les comentábamos, hemos podido identificar a esta persona como uno de los víctimas de este acribillamiento ahí en la comuna de Cerrillos, que era él, finalmente el que pernoctaba ahí, que era su vivienda, este ruco, y que él en algunos casos también ayudaba finalmente a estas otras 2 personas, esta mujer y también el otro hombre que fueron lamentablemente baleados en ese lugar. Él habitualmente lo recibía en su ruco, compartían, y ese es el contexto donde se genera este ataque. Hay obviamente hipótesis, si es que hay, por ejemplo, algún ataque directo a alguno de ellos, a los 3 de ellos en particular, no se sabe aún si es que habían indicios de problemas o rencillas, pero como les comentamos es algo que muchas veces es complejo, puesto que no se tiene necesariamente claro los indicios, por ejemplo, de los vínculos familiares de estas personas, para poder ir viendo, por ejemplo, ahí si es que hay antecedentes de problemas o rencillas, o también incluso para poder dar el aviso pertinente cuando ocurre una tragedia de este tipo, que fue lo que finalmente sí pudo ocurrir en uno de los casos, en el caso de esta víctima, una joven de 23 años, que finalmente se logra dar, en este caso con el contacto de un familiar, y es su madre la que llega durante esta mañana al lugar, obviamente a constatar este hecho, obviamente sorprendida, también muy triste, impactada por la noticia, y también con muy poca información al respecto, por lo que mismo que yo les comentaba. Esta persona, al igual que muchas otras, lamentablemente vive en una situación de calle, muchas veces alejado de sus núcleos familiares, por ende se pierde el contacto, y tampoco se tiene claridad, por ejemplo, en qué pasos andaba esta persona, si es que podría haber alguien que le tuviera quizás alguna especie de rencilla, como habíamos comentado, y finalmente esta misma señora, la madre de esta joven, comenta que también habían, por ejemplo, situaciones que ellos mantenían entendiendo que podría ser, por ejemplo, de consumo de algún estupefaciente, algo que lamentablemente, producto de lo vulnerable que es muchas veces el vivir como indigente, se genera obviamente este tipo de hechos. Pero por ahora no es posible vincular, por ejemplo, este ataque a algún tema, por ejemplo, con el que efectivamente los mismos familiares nos han dicho tenían a veces tema de consumos ahí. No es posible tener una tesis clara aún, pero en concreto, como les decíamos, hay acá un ataque directo a estas personas. No hay una intención, por ejemplo, de pelea o de rencilla, sino que llega alguien directamente, decididamente, obviamente, a atacar a estas personas. Y como les decíamos, uno de ellos, obviamente, no pudo percatarse y lamentablemente recibió este disparo casi por sorpresa. Vamos a escuchar lo que les señalábamos antes, la madre de esta joven que falleció, que también llegó al lugar, y también vecinos del sector sorprendidos, sin duda, con lo que ocurrió ahí en Cerrillos. Mi hija ya estaba mi tía la cola, ¿entiendes? Y ella nunca quiso ir conmigo, compartir conmigo, porque estaba su onda, andar con su amigo, que aquí y allá, y me avisaron como a las 4 o las 5 de la mañana, me avisaron a mí que mi hija la habían matado. Hay 3 personas aquí en el Cerrillo. Tenía como 23 años. ¿Era madre, tenía hijos? Sí, tiene 2 hijos, pero está con la abuela. Ahora como madre, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que le dicen respecto a lo que ocurrió? Bueno, yo no sé qué, no entiendo, yo no sé qué pasó y no tengo ni idea, no sé, realmente no tengo idea. Eran 2 hombres y una dama, sí, que le habían disparado como a las 5 de la mañana, no sé. Estamos pasando una inseguridad muy grande, es preocupante. Es una excelente persona, o sea, yo no tengo nada que decir de él. Trabajador, cuando le pedían ayuda, era el primero que corría cuando necesitaban algo, el primero que estaba. Hernán Larraín, te juro que era una persona buena. Tenía sus vicios como la calle te lo exige, a veces te llama, es absorbente, pero nunca una falta de respeto, nunca una agresión, nunca una mala palabra. Al contrario, siempre ese gesto amable. Más allá de lo que haya pasado en la noche de ayer, no sabemos. Solamente sabemos que hoy día hay 3 vecinos
de Cerrillos que hoy día no están, que es lamentable, que da pena, da rabia. Tenemos gente que los valoraba mucho a estos tres jóvenes, y más nosotros porque eran nuestros patroncitos, eran las personas que más queríamos y cuidábamos. Bien, escuchábamos obviamente en este caso primero a la madre de una de estas víctimas, obviamente con una pena inconmensurable, por supuesto, por lo que ocurrió, pero ella también daba cuenta de que no tenía mucha claridad de en qué andaba su hija, de por qué se podría haber generado esta situación. Y también escuchábamos acá a Leonardo Améstica, él es el director de la Fundación Mamá con Cáncer, una fundación que habitualmente iba a este lugar, ayudaba a estas personas en particular. Él nos hablaba de Hernán Larraín, que era quien habitaba este ruco y quien ocasionalmente ayudaba también a estas otras dos personas que fueron víctimas de esta balacera literal que ocurrió ahí, y que finalmente él daba cuenta de que esta persona, si bien vivía en la calle, tenía, por ejemplo, algunas situaciones complejas de consumo producto de la vulnerabilidad, pero que sí era una persona que para ellos ayudaba siempre al resto. Vamos ahora a escuchar también lo que señalaron desde el gobierno, en este caso la delegación presidencial aquí en la región metropolitana, respecto de este triple homicidio. El lugar en el que se produjo este triple homicidio en Cerrillo es un lugar donde se han hecho múltiples intervenciones, un lugar donde estas personas eran personas en situación de calle, se encontraban viviendo en rucos asociados a consumo de drogas problemáticos. Por lo tanto, también es importante que mientras llegamos a soluciones que son integrales, reforcemos lo que ya hemos hecho en algunos de esos lugares de promover la denuncia anónima. Tenemos programas como el Denuncia Seguro, así que también hacemos un llamado a la ciudadanía cuando ven este tipo de situaciones donde se vuelven más complejas, más violentas. No duden en poder utilizar el canal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es el Denuncia Seguro, para que también puedan levantar información y nosotros también podamos llevar a cabo investigaciones. Bien, pasamos a otro tema, lamentablemente otro homicidio, es el cuarto que tenemos que comentar en esta jornada y que ocurre en la comuna de San Bernardo, específicamente en calle Cordón de Quempo, cuando a eso de las 8 de la noche un joven de unos 25 años sale de un edificio en esta calle que les mencionamos y es abordado por otro sujeto que, premunido con un arma de fuego, le dispara a esta persona en la zona del hombro, provocándole una lesión, por supuesto, bastante grave. En este caso hubo un ingreso y salida del proyectil balístico, y también acá se habla de un banano que tenía la víctima en este caso y que también le fue quitado por parte de este atacante, de que aún no se sabe finalmente quién sería el atacante. Por ahora se está sosteniendo también esta tesis de un posible robo con homicidio, puesto que le quita las pertenencias a esta persona, pero también no se descarta, por ejemplo, la tesis directa del homicidio ya en concreto, producto del ataque indiscriminado que hay y que va precisamente a atacar a la persona y luego le quita sus pertenencias. En este caso también hay ciertos indicios de la víctima, sería una persona que hace un par de días estaba acá en la región metropolitana, al parecer, y según lo que pudo constatar la Fiscalía hasta este momento, sería alguien oriundo de Rancagua y que estaba de paso aquí en la región metropolitana, precisamente en ese edificio en la comuna de San Bernardo, y es en ese contexto donde finalmente él, al hacer abandono de este recinto, es abordado en esta calle que les comentábamos por este sujeto, y que finalmente se produce esta situación donde hay efectivamente un robo de una de las pertenencias de este joven, pero también hay este disparo que, como les decíamos, ingresó en la zona del hombro de esta persona y que lamentablemente, producto de la gravedad de esta herida, obviamente finalmente se confirma que pierde la vida esta persona, y es así que comienza esta investigación por parte de la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios obviamente, y también en este caso la Fiscalía ECO. Ellos se constituyeron en el lugar durante la noche y obviamente nos dieron algunos antecedentes por el momento que se pueden compartir obviamente con los medios, producto que hay una investigación. Así que escuchemos mientras tanto esas declaraciones de la Fiscalía ECO y también de la Policía de Investigaciones. El equipo multidisciplinario de la PDI se encuentra indagando un homicidio con arma de fuego ocurrido el día de hoy, cerca de las 19:30 horas, en la comuna de San Bernardo. Oportunidad en que una persona de 25 a 30 años aproximadamente, de nacionalidad chilena, sale de un departamento y fue abordado por dos sujetos desconocidos, al menos uno con arma de fuego, le dispara en una oportunidad a la altura del hombro, con orificio de salida en la región torácica. De momento nos encontramos indagando el móvil del delito, como también nos encontramos realizando emparejamiento policial, ubicación de testigos, levantamiento de evidencia importante para establecer la dinámica del delito. Sí, el día de hoy, pasadas las 21 horas, se informó de disparos en este sector y de una persona que estaba, al parecer, fallecida en el lugar. Concurrieron carabineros, Brigada de Homicidio y la Fiscalía, constatando que efectivamente se encontraba una persona de sexo masculino, mayor de edad, con un impacto balístico, con entrada y salida,
se levantó evidencia también balística, proyectil y una vainilla, y se está trabajando sobre la individualización tanto del autor y de la víctima. Fiscal, respecto de la... Bien, continúa entonces la indagatoria respecto de este homicidio o eventualmente robo con homicidio ahí en la comuna de San Bernardo, a lo que quedaríamos muy pendientes, y también, por supuesto, a las diligencias que se mantienen obviamente respecto de este triple homicidio ahí en la comuna de Cerrillos, y que estaremos ampliando, por supuesto, en nuestras próximas ediciones. Sí, Nico, esperemos que este triple homicidio que nos presentabas al principio pueda ser prontamente esclarecido y dar con los responsables. Eran personas muy queridas además por la comunidad. Muchas gracias, que estés muy bien.